Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de Estamos en Marcos capítulo 11 y versículo 20. Buscamos nuestras Biblias. Evangelio de Marcos capítulo 11 y versículo 20. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando leemos esta porción de la palabra, nos damos cuenta que el Señor nos enseña un poco más profundo sobre la oración. Hace un tiempo atrás, como 2 años más o menos, estuvimos predicando, enseñando sobre la oración modelo. Y de vez en cuando traemos un mensaje sobre la oración modelo que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, a partir del verso 15 en adelante, cuando los discípulos le preguntan al Señor que lo enseñaran a orar. Pero a medida que nosotros vamos madurando, a medida que vamos recibiendo en el Señor y vamos sintiendo que el Señor nos ha llamado, pues escudriñamos la palabra de Dios. Mientras vamos escudriñando la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor va tratando con nuestras vidas y nos va llevando más profundo de cómo orar, de cómo buscar su rostro. Nos va llevando más profundo, que nos pone palabras para nosotros poder llevar hasta el trono de la gracia cuando le pedimos al Señor. La oración, según nos enseña el Señor en este pasaje bíblico, tiene sus condiciones. Nos enseña que hay unas condiciones cuando nosotros oramos, cuando vamos a la presencia de Dios, según vamos madurando en el Señor. Estuvimos hablando en estos días que Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, que habían algunos que todavía eran niños espirituales, que estaban deformados en su manera de creer porque no habían crecido espiritualmente. Y le hablaba a algunos que eran cristianos carnales. Así que el Señor nos habla en esta mañana que pone ciertas condiciones para la oración, para recibir respuesta a esa oración. Jesucristo usó la higuera para enseñar cuáles son las condiciones de la oración. Y si usted examina este pasaje con detenimiento, se va a dar cuenta que pone 3 condiciones. Número 1, la fe en Dios. Número 2, la expectativa, estar expectante. Y número 3, un espíritu perdonador. Pone 3 condiciones para recibir respuesta cuando oramos al Señor. Ahí mismo vamos a comenzar en Marcos capítulo 11 y versículo 20, en esa porción que leímos. Cuando dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado.
Así que el día antes, Jesús había pasado por una higuera, tenía hambre y la higuera estaba llena de hojas. Y Jesús se acercó a esta higuera a ver si conseguía algún fruto. Aunque no era el tiempo de dar fruto la higuera, pero tenía muchas hojas. Así que Jesús se acerca a esta higuera a ver si tenía higos. Y cuando se acerca se da cuenta que no había absolutamente ningún fruto. Y entonces maldijo la higuera y ahora está Pedro mirando en la mañana siguiente lo que había sucedido con esta higuera. A los discípulos, cuando iban pasando, le llama la atención lo que había sucedido con la higuera. Algunos afirman que esta higuera representa al pueblo de Israel. La higuera estaba llena de hojas, pero carecía de fruto. Hay personas inclusive que están en las iglesias que parecen que tienen fruto, pero no tienen fruto. Parece que son muy espirituales y parece que son muy cristianos, tienen muchas hojas, pero cuando usted se acerca se da cuenta que no hay fruto. Hay muchas lecciones que se pueden desarrollar en esta porción de la palabra. Observándola bien, estamos en una lección que Jesucristo quiere hablarnos a lo profundo de nuestro corazón. Jesucristo está dando una clara aplicación. No nos iremos ni a que usted no lleva fruto, ni a que Israel no estaba llevando fruto, sino vamos a ir en otra dirección. Estaba dando una clara aplicación al poder que viene por medio de la fe y la oración. Entonces, cuando le empieza a hablar a los discípulos, comienza a enseñarles a ese poder tan grande que hay por medio de la fe y cuando oramos. Pedro se quedó asombrado. Estaba asombrado ante la respuesta a la oración que Jesús había dado, lo que había pronunciado sobre la higuera. Se había quedado sorprendido porque el día antes Pedro había visto esta higuera llena de hojas y había visto cómo Jesús maldijo la higuera y cómo ahora al otro día ya se había secado. Tuvo una doble sorpresa. Primero, una ante la eficacia y segundo, ante la rapidez de la respuesta. Estaba sorprendido de lo que había sucedido. Estaba sorprendido que el día antes Jesús solamente había declarado una palabra y la higuera ya estaba seca desde las raíces. Dice el verso 23, venga ahí, vamos al verso 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. La primera condición en la oración es fe en Dios. Y vamos a meternos aquí en lo que el Señor quiere decir con esto. Vamos a notar algo. El objetivo de la fe es Dios mismo. Quiero que usted vaya recibiendo esa revelación de lo alto, porque mientras vamos desarrollando este punto, nos vamos a dar cuenta que muchas veces hemos estado confundidos en ciertas cosas. Aquí hay unas palabras cruciales y unas palabras que deben de calar nuestro corazón y quedarse ahí sembradas para siempre. Hay unas palabras que pronuncia aquí el Señor que deben hacer un rema en nuestras vidas. Cuando dice en Dios. Y esa palabra debe de estar en nosotros siempre. Porque Jesús le dice tener fe en Dios. Jesucristo no dijo tened fe, sino que dijo tened fe en Dios. Y aquí está la diferencia, está indicando en quién se debe tener fe. Estaba indicando claramente en esta porción de la palabra en quién situar la fe. De manera que la fe nuestra tiene que estar situada en Dios. Tiene que estar situada en el Señor. Pastor, ¿pero qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Pero esa fe tiene que estar situada en Dios. La fe no tiene valor en sí misma. La fe no tiene valor en ella misma como tal, sino el valor está en el objetivo, que el objetivo es Dios. Ahí es que está el valor. Muchas veces hemos escuchado hablar y hemos escuchado a personas diciendo: yo soy una persona de fe y tengo mucha fe. Es más, tengo tanta fe porque la fe mueve montañas. Y lo hemos escuchado muchas veces. Pero la fe no mueve la montaña. Y muchas veces usted quiere creer que la fe mueve la montaña, pero no es la fe quien mueve la montaña. Quien mueve la montaña es Dios. Y a veces hay una confusión en esto. Y esto trae consecuencias. La fe no tiene valor en sí misma. La Biblia nunca habla de tener fe en la fe. Nunca usted va a encontrar eso en la Biblia, que diga tienes que tener fe en la fe. No es así, aunque esta es la experiencia de muchos que tienen fe en la fe. ¿Cuántas veces nosotros mismos tratamos de estimular la fe? Y tratamos de estimular la fe y decimos: si puedo despertar en mí la suficiente fe, es probable que hoy voy a barrer todas las cosas. Y tratamos de nosotros mismos despertar una fe, pero en la fe. Y usted sabe cómo podemos describir esto: como fe en la fe y no fe en Dios. Y hay una diferencia donde muchas veces no recibimos respuesta del Señor porque nuestra fe está siendo puesta en la fe. Y ahí entonces no recibimos respuesta de Dios. Eso no es lo que la Biblia nos enseña, sino la Biblia nos enseña a tener fe en Dios. La fe no tiene poder en sí misma. Escuche esto, iglesia. La fe de una persona no va a remover una montaña nunca. No va a remover una montaña, no va a remover un problema. Esas montañas serán removidas por Dios. La fe de una persona no va a hacer que se mueva. La fuerza de la fe no es en la fe, sino es en Dios. Y esto es importante que hoy se arraigue en nuestras vidas, porque muchas ocasiones estamos pidiéndole al Señor y le decimos: Señor, tú dices en tu palabra que hay que tener fe. Yo tengo fe, pero no está pasando nada. Y nos confundimos de qué es la fe, cómo es que opera la fe en mi vida, cómo tengo que hacer, y pensamos que tenemos fe, pero no la tenemos en Dios. No es tener fe en nosotros mismos. La fe requiere conocer el objetivo. Y cuando más uno conoce el objetivo de la fe, más uno cree en él. Y el objetivo de la fe es Dios. Entonces tenemos que conocer a Dios. Tenemos que someternos a Él. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Y mientras más conocemos al Señor, más vamos a creer en Él. Así que si queremos remover las dificultades, si queremos remover montañas, debemos de meternos a conocer al Dios que nos ha llamado y a conocerlo personalmente. A tener una relación personal con Él. No es que me dijeron, no es que me dicen. Sí, te enseñamos la palabra y gloria a Dios, pero la relación tiene que ser usted y Dios. Predicamos la palabra, le enseñamos, pero es usted que tiene que tener esa relación con Dios. Mire, en Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que si tenemos esa fe en Él,
creemos que le hay. Y cuando nos acercamos a Él, ahí el capítulo 11, verso 6 de Hebreos termina diciendo que Él es galardonador de los que le buscan. Y ahí es que recibimos respuesta. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con fe, creyendo que Él está, creyendo que Él es, con nuestra fe depositada en Él, recibimos la respuesta de Dios para nuestras vidas. El propósito de la fe es remover montañas. ¿Usted sabe lo que representa la montaña? Está representando lo imposible. Está representando lo que nosotros no podemos hacer. Está representando los problemas son tan grandes que usted no lo puede resolver. Y hay situaciones en la vida nuestra que a veces se presentan que son problemas tan terribles que si usted no tiene fe en Dios, esos problemas no van a ser removidos porque es imposible para que sea removido por un humano. Y los problemas son tan terribles que no se pueden mover de ahí a menos que usted tenga esa fe en Dios que mueve montañas. Que usted tenga esa fe en Dios que el Señor entonces obre a su favor y usted vea la mano de Dios. Es probable que usted esté tratando de resolver ciertas cosas en su vida y usted siente como que las puertas se han cerrado. Y hace tiempo estás pidiéndole al Señor que un nuevo empleo, te estás pidiendo los papeles de migración o estás pidiendo ciertas situaciones que necesitas resolver, pero sientes que esas puertas se han cerrado y no hay manera de abrirlas. Y cuando te enfrentas a un gobierno o cuando te enfrentas a un empleador que está a un nivel demasiado alto, tú sientes que esa puerta está cerrada y que es imposible poder obtener ese empleo o poder obtener lo que necesitas de migración. Y muchas veces esto trae como consecuencia que usted se desanime y que usted diga: ya no voy a seguir ni siquiera orando por esto, porque esto es algo imposible que no se va a poder resolver. Pero Jesús le dijo: tened fe en Dios. Isaías 45:2 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazo. El Señor promete ir delante de nosotros cuando estás pasando por un problema, cuando no hay solución, cuando hay algo imposible. No es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Lo importante es creer que Dios lo hace. Creer en Dios que tiene la autoridad para hacer todas las cosas y creer al Dios que te ha llamado. Es que pensamos a veces que Dios tiene poder para hacer ciertas cosas y otras no. Pero no hay nada imposible para Dios. Muchas veces estamos tratando de progresar espiritualmente. Queremos agradarle al Señor. Y comenzamos a ver ciertos obstáculos en el camino que se vuelven montañas, que hay que removerlas. Que se vuelven montañas, se vuelven montes, que tienen que ser removidos para nosotros seguir creciendo hacia adelante. Porque cuando queremos buscar de Dios es cuando más obstáculos se presentan. Entonces se presenta uno por una parte, otro por otra, y sientes que no puedes buscar del Señor. Ahora que quiero buscar de Dios, ahora que estoy viniendo a la iglesia, ahora que quiero agradar al Señor, mira lo que me está pasando. Ahora hay tantos obstáculos que no puedo, hay tantos obstáculos que se han puesto, que no puedo entonces hacer lo que yo sentía hacer para el Señor. Esos obstáculos son montañas que tienen que ser removidas por Dios. El Señor las va a remover. Es necesario cuando estás buscando de Dios que empieces a cortar con el mundo. Es necesario. Hay personas que están en la iglesia, quieren buscar de Dios, pero el mundo los ala. Las cosas del mundo la tienen atrapada y no pueden buscar de Dios porque le pasa como a la mujer de Lot cuando iban a ser destruidos Sodoma y Gomorra, que le dijeron no miren hacia atrás, pero esta mujer cuando iba miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y hay algunos que están en las iglesias que están mirando las cosas del mundo.
lo que dejaron allá atrás, tiene que ser removida esa montaña. Tiene que ser removida por el Señor esa montaña, porque Dios te ama. ¿Sabe? Hay momentos que cuando quieres entrar en guerras espirituales, que cuando sientes que vas a tener la victoria, tomas ciertas armas que no te puedes mover con facilidad y se vuelven montañas de obstáculos. David, cuando se fue a enfrentar con Goliat, quiso vestirse con las armaduras de Saúl y Saúl lo vistió. Pero David no podía manejar aquellas armaduras y es necesario que esos obstáculos sean removidos. ¿Sabe, iglesia? Cuando alguien quiere buscar de Dios, cuando alguien quiere meterse de verdad a buscar de Dios y no se da cuenta, los obstáculos lo ahogan. El mundo te ahoga. Enseguida, si te gustaba estar en el baile, alguien te va a invitar a bailar. Si te gustaba tomar, alguien te va a invitar y te lo van a pagar y todo. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Si antes tú no me lo pagabas, pero ahora te lo pagan. Para que entonces te enredes en el mundo. Si te gustaba estar floreando aquí y allá, entonces aparece alguien para que tú florees. Para sacarte del camino del Señor porque decidiste servirle al Señor. Es más, cuando estás tratando de buscar de Dios, cuando estás tratando de buscar del Señor, hay personas dentro de tu misma familia que te van a tratar de desmotivar, que te van a tratar de sacar. Cuando Nehemías estaba construyendo el muro, cuando se estaba construyendo este muro, de inmediato se levantó Sanballat y Tobías y comenzaron a amenazarlo, que lo iban a destruir, que iban a acabar con ellos. Y eso era una guerra que había, al punto que construían el muro por una parte y con la otra mano tenían las armas. Pero el problema principal no era Sanballat y Tobías. El problema principal era que Sanballat y Tobías le comenzaron a hablar a los judíos que vivían dentro de ellos. Cuando iban donde estaba Nehemías, comenzaban a hablarle: ellos van a venir y lo van a destruir, y desmotivaban al pueblo. Y hay personas dentro del mismo pueblo que te pueden estar desmotivando, que se convierten en un obstáculo para tú buscar de Dios, que comienzan a hablarte todo lo negativo que han venido a ver a la iglesia, porque hay personas que en vez de venir a buscar de Dios, vienen a ver lo negativo de la iglesia. Porque andan buscando una iglesia perfecta, por eso es que corren de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá. Porque la iglesia perfecta no la vas a conseguir. Ahora, cuando tú vienes buscando al fundador de la iglesia, cuando tú vienes buscando al que dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, las cosas van a cambiar. Te vas a dar cuenta que ese sí es perfecto, que ese no comete errores, que ese te ha llamado, que te ha traído a este lugar. Aleluya. Es necesario que esos obstáculos sean removidos. Mientras tú vas orando y tienes comunión con Dios, aprendes a tener fe en Dios. Mientras más conoces a Dios, más fe vas a experimentar en Él. Mire cuál es la forma de tener fe. Vamos ahí un momento a Marcos capítulo 11 y versículo 23c. Bueno, vamos a leer el versículo 23 completo. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No es un trabalengua. Está diciendo que hay puntos esenciales. Está diciendo como punto número 1, no dudes. No puedes estar dudando, no cuestionar con pensamientos si algo puede hacerlo Dios o si algo no puede hacerlo Dios. Está diciendo: no dudes. Jesucristo quiere en este día que nosotros crezcamos en fe, en confianza en Él, que le creamos a Él. Porque cuando empiezas a dudar, cuando empiezas a cuestionar, entonces ya Dios tú no lo puedes ver como el Dios todopoderoso.
Porque es cierto que hay condiciones que vienen a nuestra vida o que nos rodean o que nos atacan, o hay condiciones que muchas veces nosotros vemos como que son demasiado fuertes, demasiado difíciles. Pero tenemos que creer en el Señor, que el Señor está de parte nuestra, que le servimos a un Dios todopoderoso y que cuando nosotros confiamos, algo va a hacer el Señor. No es nuestra fe en la fe de que lo podemos hacer, sino que quien lo hace es Él, porque todo es posible para Dios. Y cuando las cosas se ven demasiado difíciles, cuando las cosas se ven demasiado malas, ¿para qué usted cree que la Biblia deja sus promesas? ¿Para qué el Señor deja las promesas para su pueblo? ¿Sabe lo que dice Filipenses capítulo 4 y verso 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es para el mundo, iglesia. Esto es para nosotros, para creerle al Señor. Cuando hay una fortaleza, cuando hay un espíritu inmundo que está viniendo contra nuestras vidas, decirle: te equivocaste, porque mi poder no viene de mi fuerza, mi poder viene del que me ha llamado. Y Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, gloria sea su nombre. Aleluya. Qué tremendo cuando el Espíritu Santo nos ministra. Hay un segundo punto ahí en ese verso 23 que leímos. Creer en la autoridad de Dios. Primero, no dudar y creer en la autoridad de Dios. Si nosotros creemos y no dudamos nada, estamos en la autoridad de Dios. Si nosotros creemos que Él lo hace, entonces lo que hacemos es ponernos bajo esa cobertura de la autoridad de Dios y podemos decir la palabra y lo dicho será hecho. Podemos orarle al Señor, decimos la palabra y lo que estamos diciendo será hecho. Aleluya. Porque estamos bajo la autoridad de Dios. Una persona que ora con fe, que tiene fe en Dios, reafirmamos eso nuevamente, que tiene fe en Dios, lo que diga le será hecho. Claro, usted no va a pedir nada que esté en contra de los principios bíblicos de Dios, porque ahí no será hecho. Aleluya. Empieza a confiar en Dios. Empieza a confiar en el poder del Espíritu Santo. Las montañas que te confrontan serán removidas. En Mateo capítulo 21 y verso 22 dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Así que tenemos que creer en el Señor, que el Señor lo va a hacer. Tenemos que tener seguridad de que vamos a tener lo que hemos pedido, que vamos a tener lo que hemos puesto delante de Dios, de que Dios lo va a hacer, porque lo estás viendo imposible y el problema se ha hecho tan grande que no te deja ver a Dios. Se ha hecho tan grande el problema para ti, que en realidad no es tan grande, pero tú lo has hecho tan grande y lo ves tan grande que ya no ves a Dios. Te ha tapado la visión espiritual. Tienes que comenzar a cambiar tu manera de ver las cosas y comenzar a ver que el grande no es el problema, que el grande es el Dios que usted le sirve, que agarra ese problema y lo va a someter para que usted camine en victoria. Mire, hay otra condición acentuada por la que Jesucristo, habla en esta porción de la palabra. Mire, vamos ahí un momento al verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas a vosotros. Hay otra condición que el Señor está exponiendo para recibir respuesta a nuestras oraciones. Mientras estemos orando, la Biblia dice que tenemos que perdonar. Y aquí hay un problema serio en esto. Y hay un problema que nos afecta a todos nosotros. Porque no es fácil cuando alguien te hace daño. No es fácil cuando alguien te vitupera, cuando blasfeman contra ti.
No es fácil cuando alguien se mete con tus hijos o contigo, con tu familia, cuando alguien te ofende, cuando alguien te maltrata, te critica. No es fácil perdonar. Perdonar es algo del corazón. Es algo que tenemos que rogarle al Señor. La palabra perdón viene de algo que está atado. Y así que en la antigüedad, cuando alguien era culpable de un asesinato, lo tomaban con los hechos que era culpable, pues entonces el método que usaban para que pagara su condena era que agarraban el muerto y se lo amarraban a la espalda, bien amarrado, bien pegado. Y ese muerto se iba descomponiendo ahí sobre la espalda de la persona, se iba pudriendo, porque era culpable. Y ese era el castigo que le hacían. Ahora, si alguien que le amarraban el muerto arriba era tenido como que era inocente, pues agarraban el muerto y se lo quitaban, entonces era perdonado. De ahí es que viene la palabra perdón. Y quiero llevarlo al término espiritual, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando no perdonamos. Cuando nosotros no perdonamos, tenemos ese muerto ahí agarrado a nosotros. Tenemos ahí ese muerto que está apestando sobre nuestras vidas. Tenemos ese muerto que lo tenemos ahí porque tenemos a la persona atada. Cuando no perdonamos, lo tenemos atado con nosotros. Cuando usted no perdona, su pensamiento está en eso. Por eso algunos quieren tener victoria y no la tienen. Y sabemos que no es fácil perdonar. No estamos diciendo que es fácil. Pero Dios lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede tratar con tu corazón. Es tiempo de que sueltes ese muerto, que te lo quites de arriba, porque está apestando, tiene mal olor sobre ti. No te deja llegar a la presencia del Señor. Debes de perdonar. Yo no sé lo que te hicieron. Probablemente cuando eras pequeño te marcaron bien marcado. Te hicieron daño. Es más, hicieron ciertas cosas con tu vida que te marcaron para siempre y no se te quitan del pensamiento y no puedes perdonar. Es más, estás clamando al Señor para que el Señor haga justicia. Pero lo que tienes es tu corazón lleno de rencor. No, si quieres victoria, perdona. En el Evangelio, en Cristo, el que perdona, gana. El que perdona es quien tiene la bendición de Dios. El que perdona será perdonado por nuestro Padre. Esta es una condición crucial en la oración. Esto es crucial en la oración. Esta condición fue acentuada por Jesucristo una y otra vez. Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere que seas libre. Dios quiere que estés libre, porque Él te quiere perdonar también. Mire, en Mateo, quiero leerle en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y quiero que usted entienda, hay algunos que no crecen espiritualmente porque todavía sienten la carga de no perdonar. También dice en Mateo capítulo 18, dice del verso 23, capítulo 18 y verso 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a su hijo y a hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora mire ahora el 28. Pero saliendo aquel siervo halló a un consiervo que le debía 100 denarios
y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo dice ahí? De todo corazón. Porque usted puede decir que perdonó, pero el que conoce el corazón es Dios. Dios es el que conoce el corazón y sabe si de verdad usted perdonó o no perdonó. Y muchas veces las cosas sencillas llenan tu corazón de rencor. Y muchas veces la envidia llena tu corazón de rencor y no te deja perdonar. Y no perdonas hasta que no te rindes a los pies del maestro. Mire qué interesante. Vamos a ir a Marcos capítulo 11, verso 25 nuevamente. Dice, y cuando estéis orando, es en ese momento cuando vamos a orar. En ese momento donde estamos delante del Señor, es cuando estamos orando. Ahí es que se debe traer ese momento para perdonar. Porque cuando estamos orando, ¿dónde estamos? En la presencia de Dios. Y el Señor está diciendo, cuando estéis orando, ese es el momento donde tenemos que presentarle al Señor, Señor, necesito perdonar a fulano. He tratado de hacerlo, pero no puedo, necesito hacerlo. Cuando estéis orando, dice la palabra. En otras palabras, el Señor dice, no es correcto comenzar a orar sin saber a quién tienes que perdonar y ponerlo delante de mí. Así cuando estéis orando, tráelo delante de la presencia de Dios. Cuando oremos siempre debe haber un perdón hacia aquellos que nosotros hemos dañado también o que nos han dañado a nosotros. Debemos de orarle al Señor con ese espíritu perdonador, donde perdonamos a los demás, personas que hacen oraciones llenas de rencores, personas que piden justicia de Dios. Señor, haz justicia, pero sus corazones están sin perdonar. ¿Qué justicia va a hacer el Señor? Tienen que perdonar primero. Mire, dice el verso 26 ahí de Marcos, capítulo 11. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesucristo pone un énfasis acentuando este principio. Pone una condición para ser perdonado por Dios. Hay una condición, hay que perdonar. Entonces pone esa condición. No se conoce perdón hasta que la persona haya perdonado totalmente a otra. Y eso lo opera el Espíritu Santo en el corazón nuestro. Ahora, ojo con esto. Muchas veces ya hemos buscado el rostro del Señor, hemos sentido delante de Dios en oración que hemos podido perdonar por algo. Y muchas veces el enemigo de las almas empieza a tirarte y a que te hagas hacerte sentir culpable. Para que sientas que Dios no te puede haber perdonado porque tú no has perdonado nada. Y después de ya haber perdonado, el enemigo empieza a sembrar cizaña nuevamente. Y hay algunos que están en las iglesias y ya han sido perdonados por Dios y ya han podido perdonar. Y el enemigo vuelve a despertar ese sentir de no perdón y piensan que no han perdonado. Y ahí están siendo juzgados de inmediato. Porque cuando vas delante del Señor en oración, en humillación,
que el Espíritu Santo trata con tu corazón y puede salir ese perdón hacia la otra persona, ya has perdonado. Y el Señor te dice en este día, ya te perdoné. No tienes que seguir con eso que usted mismo ni se perdona, usted mismo siente de que no tiene perdón porque he hecho tantas cosas malas. He hecho esto, he hecho aquello. Y hay personas en la iglesia que ellos mismos ni se han perdonado, pero Cristo te ha perdonado. El amor de Dios, el ir a la cruz del Calvario, es el amor como ningún otro amor. ¿Por qué no fue a la cruz del Calvario? No por sus amigos, sino también por sus enemigos. Y allí se entregó en la cruz. Y muchas veces no entendemos el amor del Padre. Pero Jesucristo te ama. Mire, en una ocasión había en una iglesia una familia que era fiel en la iglesia. Sus hijos fueron creciendo. Y el hijo mayor, después de cumplir un poco más de 16 años, empieza a reclamarle a los padres: yo no quiero seguir que me sigas llevando a la iglesia. Es más, cuando voy a la iglesia, ahí los jóvenes de la iglesia son aburridos. Yo quiero hacer mi vida sin que nadie me esté controlando. Yo quiero irme de la iglesia. Y ahí empezó una lucha. Aquel joven discutiendo para irse de la iglesia y los padres: no, te hemos criado en la iglesia. Y en la iglesia es que tienes que seguir. Y mientras estés bajo nuestra tutela, tienes que seguir buscando de Dios. El joven se rebeló aún más y se fue de la casa. El padre comenzó a investigar y comenzaban a darle ciertas pistas dónde estaba. Y empezaba a saber, pero el muchacho no quería saber de sus padres. No quiso saber de sus padres, no quería ni verlo ni que lo buscaran. Y los padres sufrieron, entraron en un sufrimiento terrible. Y cuando le hablaban a aquel muchacho del sufrimiento de los padres, no le interesaba absolutamente nada. Poco tiempo después, los padres le perdieron la pista a su hijo. Aunque tenían 2 hijos más, pero faltar un hijo era suficiente para que tuvieran una vida de tristeza, porque le faltaba un hijo en la familia. Pasaron años y años sin saber de su hijo. Y al cabo de muchos años, reciben una carta del hijo. Le pedía perdón a sus padres. Le dice a sus padres: he pasado cosas terribles. Cosas que si se la contara ni la creerían. Cosas terribles lo que me ha pasado. Me di cuenta lo necesario que era estar guiados por ustedes y estar en la iglesia. Me di cuenta de todos los errores que cometí. He pasado cosas tan tristes y tan terribles, le explica en la carta. Pero el tiempo ha pasado. Ya me casé, tengo mis hijos. Y frente a la casa de los padres pasaba un tren. Y entonces el muchacho en la carta, cuando le explica a los padres, dice: bueno, yo voy a pasar con mis hijos frente a la casa en el tren. Si ustedes me perdonan, pongan en el árbol que está frente a la casa un paño blanco o un lazo blanco. Y así yo sabré que ustedes me han perdonado. Entonces cuando pase me bajaré e iré con mi familia para que los conozca. Si no me perdonan, yo los entiendo, porque no merezco ningún perdón de parte suya. Cuando aquel hombre ya hecho hombre con su familia iba pasando en el tren y mira el árbol de frente a la casa, había una sábana blanca cubriendo el árbol. El padre había puesto una sábana blanca para que viera el gran perdón que tenía para su hijo. No puso un lazo, sino que vistió el árbol completo de blanco. ¿Sabe, iglesia? Jesucristo te ha perdonado. Y muchas veces el enemigo te hace pensar
porque le fallaste a Dios en ciertas áreas, porque no caminaste en la santidad que tenías que haber hecho, porque no te consagraste al Señor de la manera que tenías que haberte consagrado. Piensas que ya no hay perdón de Dios para ti. Es más, vienes a la iglesia por respeto, vienes a la iglesia por temor. Pero tengo una buena noticia para usted. Hay una sábana blanca en este día que el Señor te dice: te he perdonado. Entregué lo mejor de mí para perdonarte. Entregué a mi Hijo Jesucristo y a través de Cristo te perdono. Qué tremendo cuando sentimos ese perdón de Dios en nuestras vidas. Cuando muchas veces pensamos que Cristo ya nos desechó, que Cristo no nos ama, pero sentimos al Señor diciendo: ven, que aquí hay una sábana blanca. Aquí hay un perdón total, donde no te voy a mirar lo que hiciste es incorrecto, donde no te voy a señalar, simplemente busco tu corazón arrepentido. Dios te ha hablado, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora: Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.